Bien, señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos hoy en nuestros estudios a nuestro primer invitado. Es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Y bueno, lamentablemente en momentos en que nuevamente retomamos la preocupación del COVID-19 y un repunte de los casos, un tema que en sus etapas incipientes le tocó a usted manejar desde el ministerio. Cuéntenos cómo ve el panorama actual que tenemos en República Dominicana con el aumento de los casos. Bueno, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ustedes y a la teleaudiencia de Matinal. Nosotros hace más de 2 o 3 semanas que habíamos advertido de que había que tomar medidas e incentivar en la población el cuidado y la prevención, en vista de que lo que vemos a nivel internacional es justamente un incremento de casos. China ya tiene más de 50 millones de personas bajo confinamiento. Estados Unidos tiene un incremento de casos con proyecciones de que para otoño se va a producir un incremento significativo de casos que ya se están viendo. En Nueva York han retomado las medidas en vista precisamente de este incremento. Italia está teniendo ahora mismo un significativo aumento de casos, prácticamente en toda Europa, de manera que, como bien decía OPS en su comunicado reciente, estamos en un periodo de incremento que probablemente conduzca a un nuevo pico en este sentido. ¿Usted cree que hay que volver al tapaboca y a las restricciones en los servicios públicos? Bueno, el uso de la mascarilla, desde luego, eso es fundamental. Hay que volver y tomar esas precauciones, sobre todo en el uso de autobuses, el metro, los teleféricos, las guaguas, los carros públicos, los espacios de alta congregación de personas. Hay que usar la mascarilla. Y las medidas de higiene generales. Hay que volver a eso porque precisamente no olvidar la capacidad de los virus en la adaptación y los contagios. Doctor, pero son más los que tienen gripe en el país que los que tienen COVID. Bueno, lo que se están haciendo son 2.000 pruebas y ellas están reflejando. Yo sugerí ayer que debiera Salud Pública incrementar el número de pruebas, el testeo, con fines de que dé una idea de lo más aproximada posible a la realidad de lo que está pasando. Que hagan 8 o 10.000 pruebas como habitualmente la estaban haciendo antes, no 1.400, 1.500 nuevas pruebas, 2.000 pruebas promedio que están haciendo. Doctor, ¿cuáles serían los principales puntos que debía resolver una modificación de la seguridad social? Bueno, hay en varios temas que tiene que resolver. Número uno es el tema de la negación de acceso, el problema de acceso que se da por múltiples vías. Uno, en los costos que está implicando el copago que los ciudadanos tienen que hacer. 2, el tema de medidas administrativas que incluso en las propias clínicas y hospitales tienen las ARS que determinan en ese gabinete que tienen ahí con personas cómo ingresar a la seguridad social cuando usted simplemente tiene que presentar su carnet para recibir una atención. Eso es un elemento fundamental. El tema de los ingresos de las yo me voy más y más preocupación por las AFP en términos de la captación que tienen de ingresos que propiamente las ARS, que sí hay que incluir nuevos elementos dentro de la cobertura. De modo pues que todos esos elementos tienen que ser incluidos. El otro elemento que tiene que definirse y está a la puerta de ver qué va a pasar es cómo se va a financiar la atención primaria en salud por la seguridad social. ¿Qué debía ser la cobertura en medicina que debería tener un paciente anual? Estamos hablando que ahora es 8.000 pesos, pero usted como médico, ¿qué usted piensa? Bueno, la medicina ha aumentado un poco más de 40%, lo que significa, y está bastante claramente establecido, que del costo de la salud, cerca del 50% se debe a medicamentos. Entonces quiere decir que en seguridad social
hay que incidir mucho más en cómo se va a costear para el asegurado el tema de los medicamentos. Porque si no, aquí volvemos al tema del financiamiento. Un monto correcto podría ser ¿qué? Anual. Los 8,000 pesos son insuficientes. Claro. Y yo diría que por lo menos el doble de eso debe pagarse para tener una aproximación. Si usted le pone el doble, estamos hablando de 16,000, 17,000 pesos. Dividido entre 12, estamos hablando de 1,000 y pico de pesos. Un antihipertensivo de segunda, tercera generación cuesta 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Entonces, tampoco va a dar y es un consumo mensual que un hipertenso tiene que tener. ¿Por qué no ha presentado el gobierno una propuesta con relación a la modificación de la Ley de Seguridad Social? Porque estas iniciativas son de las discusiones que se están teniendo en el Congreso desde hace un tiempo, pero el gobierno se comprometió a presentar un proyecto en el Consejo Económico y Social. Ese proyecto no ha llegado hasta el momento. Mire, nosotros estamos en la mesa de salud y en la mesa de salud el gobierno no ha presentado el primer borrador de la reforma a la que ha convocado al diálogo. No lo ha presentado, es más, ha ido al Congreso por un lado y el otro en el Ministerio poniendo la mesa del Consejo Nacional de Salud paralela al diálogo, sin haber presentado a los convocados un borrador. Yo quiero modificar de la 4201 esto, quiero modificar de la 8701 de Seguridad Social estos puntos, quiero modificar de la 12315 estos puntos y de estos reglamentos quiero modificar esto. Eso no ha llegado. Es más, en la mesa de salud, lo último que se propuso es que nosotros le lleváramos las propuestas nuestras. Doctor. Entonces es un diálogo convocado. ¿Para qué? Para que le alimentemos al gobierno lo que ellos quieren. Pero si usted me ha convocado a un diálogo para reformas, se supone que usted tiene unas ideas y un proyecto de reforma previamente establecido. ¿Alguna explicación de por qué no se ha presentado nada? ¿Se está trabajando? No sé. Acuérdese cuando iniciamos en la mesa de salud, se proyectaron 2 meses de reuniones prácticamente quincenal, 6 semanas. Pues mire, ya vamos por más de 12 semanas. Se supone que este jueves también teníamos reunión y se pospuso para después. De manera que esto se va prolongando y no tenemos una propuesta porque el gobierno no tiene una propuesta. Es que en esa está reunión ganando tiempo y las reformas básicamente que le interesa tiene que ver con la modificación constitucional. Sánchez Por eso Cárdenas. usted ve la insistencia del presidente y de sus autoridades en ese sentido. Es eso lo que le interesa. De la población está viendo un desinterés de los políticos de resolver los problemas de este país, porque si el gobierno no presenta, los oficialistas no presentan propuestas y la oposición no presenta propuestas porque el gobierno tampoco la propone, entonces ¿a qué se está yendo a reunir? Bueno, eso es precisamente. Nada. A usted lo convocan a un diálogo de esa naturaleza para la reforma. Se supone que yo tengo un conjunto de medidas que voy a proponer a la sociedad. El convocante no ha presentado eso, sobre la base de la cual pues la oposición pueda hacer contribuciones en ese sentido. ¿Pero y qué es lo que se espera? ¿Se espera que sea la oposición que aporte algún Efectivamente, tipo? eso es básicamente lo que... Pero yo pienso que aquí lo que se está reflejando es una ganancia de tiempo del gobierno mientras avanza en las mesas que a él le interesa. Fíjese la insistencia en el tema constitucional. Todavía hoy el presidente aparece en la prensa hoy hablando del tema constitucional. Un candado a la Constitución. Pero ¿candado de qué? Es que esto de candado son boberías. En un gobierno democrático no es verdad que las sociedades puedan establecer ese tipo de medidas. Eso pasaba en Honduras y terminó en un golpe de Estado. Doctor. Que ni siquiera la Constitución contemplaba la vía de modificación propia. Ustedes que están participando en las mesas de negociaciones y usted que está, suponemos, muy bien informado, ¿qué informaciones tienen ustedes? Porque nosotros recibimos muchas quejas sobre el 911 y los centros CAI. ¿Cuál es la información real que ustedes creen de parte de ustedes que está pasando ahí? Mire, el 911 está de urgencias. De urgencia. De O sea, urgencias. el 911 está de 911. Exactamente.
y la población, no porque, y esto es importante que seamos sinceros en el manejo de las cosas. Cuando entregamos el 911, entre la llamada y la llegada de la atención había de 15 a 16 minutos y así lo dejamos. Con un proceso de expansión para el que se compraron 387 ambulancias que servían a un sistema que tenía una satisfacción de más del 95% de la ciudadanía. Ahora lo que usted ve en las redes y en los medios, ¿qué es? La denuncia ciudadana de la no llegada del 911. ¿Por qué se la ha inasistencia. deteriorado? Y más de 26 minutos en la asistencia sí llega. Dígame usted, un gobierno que de verdad tenga la intención de actuar con sinceridad en este sentido, ¿cómo explicar que en la Z101 muera un locutor, como murió ahí un comentarista, y nunca llegara el 911? Pero políticamente para un gobierno no es verdad que pase una cosa así y no va a mover tierra y cielo para dar la atención. Aquí le dio un ataque de epilepsia a uno y duraron 30 minutos para llegar. Bueno, entonces fíjese que es la gente, son los usuarios los que están denunciando las fallas del 911. Entonces, esa es la realidad. El 911 está de urgencia y no es como pusieron al presidente a decir, por una expansión que si ellos expandieron y no compraron ambulancias, yo tengo entendido que no han comprado ambulancias. Pero en el caso, entonces, ahí está la cosa. En el caso del 911, ¿en qué está fallando? Porque si estaba con 15 minutos de una llamada a la atención a cualquiera que necesitara el 911, ¿qué está fallando en estos momentos que hay tantas quejas? ¿Por qué? ¿Qué ha variado? El manejo logístico del sistema, hay un fallo extraordinario. El otro elemento es que yo no conozco compras de ambulancia. Una ambulancia del 911 tiene un desgaste que a los 2 años prácticamente tiene que ser sustituida. Entonces van 2 años y tenía que comprarse una partida de ambulancias para ir sustituyendo la que estaban en operaciones. Esto no es algo que se pueda mantener una ambulancia indefinidamente. Cuando nosotros llegamos al ministerio, teníamos la primera flota que era de Hyundai y teníamos que estar reparando en lo que llegaban las partidas que se habían pedido y estabilizamos el sistema. No es posible pasarse 2 años sin comprar ambulancias. Parece que tiene mucho que ver entonces que eso tenía independencia económica, independencia de acción, porque estaba directamente relacionada con el Ministerio de la Presidencia y que ahora haya pasado al Consejo Nacional de la Salud. No. Eso lo que pasó fue del Ministerio de Salud Pública, las operaciones, al Servicio Nacional de Salud, que donde no había el expertise en ese sentido. Acuérdense que el Servicio Nacional de Salud recibe la demanda de la atención. El 911 es esa intermediación entre ciudadanía y prestadores de servicios, clínicas u hospitales. Y ese proceso de logística es el que estaba en un engranaje de operaciones efectivas, que era lo que creaba esa satisfacción y que además incidía en el gasto de bolsillo de la gente, porque una ambulancia en el momento que se monta el 911 y durante las operaciones que mantuvimos hasta 2020, implicaba de 6 a 8 mil pesos para un ciudadano que necesitaba una ambulancia. Y el gobierno con este sistema le trae gratuitamente ese servicio. Eso fue una bendición para este pueblo. Y entonces, este gobierno lo que ha hecho es dejar de atender el manejo operacional del 911 y por eso digo, el 911 está de urgencias. Entonces, ¿debió haberse pasado, fue correcto o no correcto el pasar el CAID a un departamento de salud pública? Para mí no. Yo creo que era un servicio que estaba operando bien. Yo diría demasiado bien y además que implicaba una prestación de servicio especializada que necesitaba, incipiente digamos en el país, y que necesitaba esa focalización en el manejo que no fuera a esta complejidad organizativa del Servicio Nacional de Salud. Eso a mí me parece que es un desacierto. Bueno. En sentido general, doctor, ¿cuáles deberían ser entonces los puntos
en los que el gobierno debería redirigir o cambiar su atención en cuanto al sistema de salud? Son varias cosas. Yo insisto que fue uno de mis primeros intentos en el ministerio en el tema de la atención primaria. Hay que poner atención a este tema para cumplir la ley incluso. No es algo que está en la ley. Eso es de los puntos que no hay que modificar y que sencillamente Eso no es se le que da no es cumplimiento. modificar. Una buena parte para eficientizar el sistema tiene que ver con gestión y reformas administrativas para eficientizar eso. Ejemplo, 911, como estamos hablando, es un tema de gestión que hay ahí. Ahí hay una mala gestión. Igualmente, ¿Pero ha continuado el gobierno con la instalación de unidades de atención primaria, ampliando la red pública? que yo sepa no. Que yo sepa no. Básicamente están las 1.700, 1.800 que habían y hay que organizar un programa ya un poco totalmente diferente y ampliar esas unidades hacia la organización territorial y con adscripción poblacional. Ojo con eso, que es importante. La atención primaria tiene que tener cerca al ciudadano. Por tanto, no es mencionar un número de unidades de atención primaria, sino en la ubicación territorial donde el ciudadano tenga acceso rápido y que la unidad de atención pueda tener una población sobre la cual responder al sistema con sus médicos y sus indicadores. Es decir, si usted tiene asignado 5.000 personas de un territorio determinado donde está su unidad, usted es responsable por ellas. Doctor, Y tiene que haber un software de tecnología para que se controle eso mediante el expediente electrónico, de manera que donde quiera que el ciudadano se mueva, sea con el número de la seguridad social o con su cédula, puede estar su expediente disponible para la prestación doctor, de una atención. última pregunta de parte mía, que se nos acaba el tiempo. ¿Puede el Estado, estoy hablando del Estado, no el gobierno, puede el Estado sancionar a través de los órganos correspondientes una clínica que haga un rebote de un ciudadano? Seguro. ¿Sí? Claro que sí. Pero se han sancionado. Y no solamente, sí, se han sancionado. Claro que sí, se han sancionado. Y no solamente por el rebote, que es una forma, sino por muertes o mala práctica también. ¿Cuántas clínicas nosotros cerramos aquí? Por ejemplo, una de las cosas más sonadas con cirugía estética. Decenas y decenas. Cerramos. Y clínicas también. ¿Y qué órgano tiene esa facultad de El hacer? Ministerio de Salud Pública la tiene. Y la tiene también, en el caso público, el Servicio Nacional de Salud con sus dependencias. Las tiene. Para la parte privada, el Ministerio de Salud Pública, que tiene jurisdicción sobre ambos, la pública y la privada también. Pero esos son factores clave. Hay un serio problema, señores. Ustedes no se imaginan el desabasto que hay. Le pongo un ejemplo. Hospital Gautier, no hay tubo de pecho. ¿Tubo ¿Y de cuáles son pecho? los tubos de pecho, doctor? Cuando hay problemas pulmonares, colapso pulmonar, que tiene que... Con lo que se entuba. Sí, exacto. Ajá. Que hay que intervenir el pulmón. No lo hay. En el Gautier. En el Gautier, un caso concreto, que me digan si eso es mentira. ¿Y qué otro? El desabasto que se está dando en los hospitales es tremendo, señores. ¿Y qué tipo Y de...? se quiere, mediante mecanismos de comunicación, esconder una realidad que está O sea, pasando. Promesecal no está sirviendo las medicinas que necesitan los hospitales. Bueno, ahí está. Estoy mencionando un caso concreto. Que me digan si es mentira que ahí no hay tubo de pecho. Y los que tienen disponible ahí, ¿dónde están? Porque lo compró uno o dos médicos de su bolsillo Pero en el para caso, atender una demanda ahí. En el caso de los hospitales, ¿usted cree que en estos momentos tiene desabastecimiento Sin lugar a dudas. de medicinas? Sin lugar a dudas. Y las boticas populares también. Sí. Hay ese desabastecimiento. Le estoy poniendo un caso específico de un producto. De un producto en un hospital. Un producto que vale 700, 900 pesos. Pero que tiene una capacidad enorme para salvar vidas. Y en el caso de los medicamentos de alto costo, que se manejó bastante bien en el caso del ministerio en el que usted encabezó, que fue el último del PLD, hay también desabastecimiento de esos medicamentos para Mire, alto costo. cuando yo estaba, una de las diferencias es que las asociaciones de pacientes
no estaban incluidas dentro del programa en la estructura. Cierto silencio que usted ve se debe a eso, pero las quejas del usuario están a la luz del día, de las moléculas que faltan, de las dificultades para usted solicitar y que le den la atención. Eso está en el día a día de la queja. El día a día. Entonces, hay toda una labor, y le pongo otro ejemplo de lo que está pasando aquí. Están tratando de modificar las estadísticas mediante el ocultamiento de información. ¿Y cuál es la estadística? Mortalidad materna. Ah, ok. Hay 20 muertes maternas ahí que faltan en las estadísticas que se han publicado. ¿Qué quiere decir Eso usted es con una eso? denuncia grave, Que ha doctor. aumentado la maternidad. Bueno, Sí, sabemos si que ha yo- aumentado. Lo si que se yo estaría tratar es de... no reporto 20 muertes maternas a las estadísticas, lo que busco es crear la idea de una baja de las estadísticas con fines de ¿qué? De presentar una eficiencia que es falsa. Y ¿Qué eso no área? tiene que ¿Qué área? supervisar Cuando la yo salí del OPS. ministerio, que se vive ahora hablando mucho, un 23% tenían que ver con las haitianas. Ahora se habla de un 40%. Y yo digo, bueno, pero ¿y qué ha pasado para este incremento enorme? Usted podía hablar de un 40% en ciertos hospitales, pero a nivel general las estadísticas no llegaban al 40%. Sin embargo, ahora estamos hablando que un 40%, que un 50%. Hay un tema con las estadísticas y lo vengo denunciando desde hace mucho. La manipulación que se quiere hacer para esconder información vital para la formulación de políticas Si ha públicas. crecido la mortalidad materna, la infantil, ¿cómo está? Bueno, la neonatal el año pasado creció un 49%. 49. 49%. Doctor, 24% la materna. tenemos muy poco tiempo, pero no quisiera que nos deje de decir cómo va su agenda personal en el PLD, qué usted piensa hacer en el 24 y a quién piensa apoyar. Mire, no, el PLD va muy bien. No, pero no es el PLD, es usted que yo va a ver, que yo pregunto. La Secretaría de Salud está trabajando a nivel nacional, estamos designando a todos los representantes provinciales y municipales que trabajan con nosotros y desde luego, yo sé que usted se refiere al tema de la senaduría y Ajá. estamos trabajando ya próximamente, daremos informaciones. O sea, a que la eso va opinión viento en pública. popa. Vamos trabajando bien. Y a nivel del eventual candidato o candidata presidencial del partido, ¿dónde está su apoyo? Yo decidí como secretario de Salud mantenerme al margen de esos debates. Apoyaré, quiero estar al servicio de los candidatos y del candidato que sea elegido por el partido, O sea, cual que sea. Usted va a hacer lo mismo que va a hacer el partido, que va a escoger uno en la consulta y entonces a ese lo va a apoyar para el 2023. Yo lo apoyo desde ahora a todos. Sí. O sea, desde el punto de vista técnico, la Secretaría está al servicio de cada uno de esos candidatos en el campo de la salud, que es el que nos ocupa técnicamente. Sánchez Cárdenas, pero Ahora, políticamente, Sí. nosotros no hemos tomado partido. Muchos de los seguidores nuestros, los compañeros de trabajo nuestros, pues han tomado unos que están con Abel, otros con Margarita, otros con Domínguez Brito. Es decir, nosotros no estamos interfiriendo Pero con la mire, decisión que tome nadie. en el caso del 2024, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y el presidente Luis Abinader, para la reelección, se han buscado como contendientes Bueno, porque que quieren polarizar. El gobierno está eligiendo un opositor. Ellos saben que el hueso duro es el PLD. Sí. Entonces, lógicamente, tratar de crear en la opinión pública una rivalidad que no es la realidad, eso hace mucho que en la ¿Usted práctica cree política que se Leonel usa. Fernández y la Fuerza del Pueblo no es rival para... De modo alguno, ellos lo sabemos El todo. PRM. Aquí hay mediciones de la realidad política que todo el mundo la sabe el gobierno, la sabemos nosotros, la sabe la Fuerza del Pueblo, lo sabemos Denos todos. números, doctor, porque usted sabe que todo el mundo habla de los números, pero nadie los da. Bueno, pero Temístocles en días pasados hizo mención, Charlie ha hecho mención. Pero de Pero nosotros... démonos números de preferencias de eventuales candidatos. Porque hay muchos números, pero ustedes saben cuáles son los que prenden la pista. No, yo no, tú dices la interna. En la las externa competencias también, la externa se internas, mide.
En la competencia interna el partido no ha estado midiendo en ese sentido. Los candidatos hacen sus mediciones y llevan a cabo esos procesos. Y yo creo que eso es correcto para evitar factores que el gobierno, sobre todo, trata de usar para generar conflictos internos, diciendo que el presidente está involucrado en apoyar aquí o apoyar allá, cosas por el estilo. Eso son manipulaciones políticas interesadas. El PLD está en elegir su candidato, ha dado toda la libertad a sus candidatos para que desarrollen abiertamente sus gestiones y en esa dirección vamos y vamos bien. Hay una movilización nacional del partido e internacional como hace mucho no se veía. A pesar de las acusaciones de corrupción de figuras cercanas al expresidente Danilo Medina, sus hermanos, altos dirigentes de ese partido, están sometidos a acusaciones que se le hizo formar acusación recientemente. ¿Usted cree que el PLD pueda levantarse de esa mala imagen? Mire, las acusaciones son personales. No son de la razón social, pues yo no conozco a qué partido se haya sometido. Aquí yo no, en la historia política dominicana no conozco un partido que haya salido de gobierno que no haya estado sindicado de alguna u otra manera a personas o dirigentes o ministros vinculados a la corrupción. Lo ha habido en toda la historia. O el PRD o el PRM ahora mismo no tiene una cadena de señalamientos públicos que tienen un manejo sencillamente muy suave, ¿verdad? En ese sentido, de manera que cada quien que responda por la sindicación que se le haga. Lo que pedimos es respeto al debido proceso, porque lo que se ha creado aquí es que ya los señalados están condenados en la opinión pública. Doctor. Y no han pasado por un juicio público, oral y contradictorio. Yo creo que eso es lo que manda el Estado de Derecho. Bueno, muchísimas Entonces, gracias. hay que ir a eso, que sometan y vayan al juicio. Doctor. Y que cada quien demuestre entonces la verdad de las cosas y su inocencia. Bueno, ya veremos qué pasa con estos procesos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Despedimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del PLD y exministro de Salud Pública. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.